Cuando empujé la puerta del trastero y vi sus medias en el suelo, justo al lado de la caja de las herramientas, supe que algo iba mal. No estoy hablando de que se le hubieran caído haciendo la colada ni de una casualidad tonta. Eran esas medias negras de encaje que solo usaba en ocasiones especiales, con esa costura atrás que a ella le encantaba mirarse en el espejo. Y estaban ahí, tiradas al lado del martillo y de un bote de pintura abierta. Un trastero. ¿Me entiendes? ¿Qué coño hacía mi mujer en el trastero con eso puesto? Habíamos llegado de una cena familiar esa noche. El cumpleaños de su madre. Nada fuera de lo común, tapas, vino, fotos, la típica pelea entre cuñados. Volvimos a casa un poco tarde, cada uno con su copa de más. Yo dije que iba a sacar al perro antes de dormir y ella subió directamente al piso. Pero cuando volví, no estaba en casa. Pensé que estaría en la ducha. Pero no. El baño estaba seco. Me asomé al dormitorio y la cama seguía hecha. Silencio total. Fui a la cocina, al balcón, nada. Entonces noté que la puerta del trastero, ese cuarto pequeño al fondo del pasillo, donde guardamos desde la bici vieja hasta las luces de Navidad, estaba entreabierta. Y había luz dentro. Me acerqué. Lo primero que vi fue su abrigo tirado sobre una caja. Luego las medias. Y luego escuché la respiración. No era solo la suya. Eran dos. Una mezcla de jadeo contenido, casi como si estuvieran aguantando la respiración. Y no porque tuvieran miedo. Era el tipo de silencio que uno hace cuando está totalmente concentrado en lo que está haciendo. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí. 10 segundos, tal vez 20. Lo justo para que se me pusiera la piel de gallina, para que me doliera el estómago como si me hubieran dado un golpe seco. Pero no entré. No hice nada. Cerré la puerta despacio, sin hacer ruido, y me fui al salón. Encendí la tele. Volví a poner el partido grabado del Madrid-Barça del fin de semana, como si nada. Puse el volumen bajo, abrí una cerveza y me quedé ahí, sentado, mirando la pantalla sin ver nada. Hasta que escuché la puerta del trastero cerrarse. Y luego sus pasos. Lentos, casi estudiados. Entró al salón y fingió un bostezo. ¿No venías a la cama? Ahora voy, le dije, sin girarme, sin mirarla siquiera. ¿Todo bien? Perfectamente. Sonrió como si nada. Como si acabara de bajarse del baño y no del cuerpo de otro. Se acercó, me dio un beso en la mejilla y fue directa al dormitorio. Se quitó la ropa con toda naturalidad. Se metió en la cama. No dijo nada más. Cerró los ojos y fingió dormir. Yo me quedé en el sofá, con la televisión puesta, sin ver el partido, sin entender cómo en cuestión de 5 minutos el mundo puede torcerse tanto. No sabía quién era. Aún. No sabía cómo había llegado a mi casa. A mi trastero. No sabía si había sido la primera vez o la quinta. Lo único que sabía es que esa noche, mientras yo sacaba al perro y ella me daba un beso con sabor a vino blanco, él ya la estaba esperando. Y que yo había vuelto antes de lo previsto. No dormí esa noche. Me tumbé en el sofá con la vista fija en el techo, y el sonido bajo de la televisión encendida sirvió solo para evitar que el silencio me hiciera pensar aún más de la cuenta. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta entreabierta, las medias tiradas en el suelo, y el rostro tranquilo de Carmen cuando me preguntó si todo iba bien. Como si no acabara de bajarse de alguien. Como si no hubiera escuchado cómo contuve la respiración para no entrar a reventar la escena que estaba ocurriendo en mi trastero. Esa calma con la que actuó después fue lo que más me jodió. Que ni siquiera se molestara en fingir nerviosismo, ni una excusa barata, ni una mínima preocupación. Nada. Se metió en la cama como si fuera martes. Y eso, por dentro, me estaba pudriendo. A las 6 de la mañana me levanté del sofá sin hacer ruido, no porque quisiera evitar despertarla,
sino porque quería pensar sin interrupciones. Fui a la cocina, me preparé un café y me senté frente a la ventana del comedor mirando a la calle vacía. En algún momento escuché la puerta del baño, los pasos de Carmen descalza, el agua corriendo en la ducha. No fui a verla. No dije nada. Simplemente me quedé ahí, esperando. Cuando salió, vestida ya para su turno de noche, pasó a mi lado y me dio los buenos días como siempre. Ni siquiera me miró a los ojos. ¿Vas a trabajar hoy?, me preguntó mientras se servía un yogur en un vaso. Sí, claro, respondí sin girarme. ¿Todo bien? Sí. Asintió. Se bebió el yogur de pie, revisó el bolso, se puso la chaqueta y se fue como si no supiera que yo lo sabía. Y eso fue lo que más me quemaba por dentro, que me tratara como a un imbécil, que pensara que podía follarse a alguien en mi trastero y después preguntarme si iba a trabajar como si lo único importante del día fuera si llegaba tarde o no. Ese día en la oficina no hice nada. Me senté frente al ordenador y me limité a mirar correos sin abrirlos, a teclear tonterías sin sentido, a mirar por la ventana como si pudiera encontrar una explicación en el tráfico de Madrid. Nadie me molestó. En parte porque no suelo hablar con nadie allí más de lo justo, y en parte porque debía tener una cara de mierda que no invitaba precisamente a la conversación. A media mañana apagué el ordenador y salí a la calle. Cogí el metro sin rumbo y acabé bajándome 3 estaciones después, sin saber por qué. Me senté en un banco de la plaza, y estuve ahí como una estatua durante una hora larga. Tenía que saber quién era. No por celos, no por querer compararme, sino por dignidad. Porque alguien había entrado a mi casa, y ni siquiera tenía un nombre que insultar. No tenía cara que recordar. Solo un jadeo en la oscuridad y unas medias en el suelo. No iba a revisar el móvil de Carmen. Ya dije que no soy de esos. Y además, ya lo sabía todo. Lo que necesitaba era entender hasta qué punto había llegado. Si había pasado antes, si había sido en mi cama, si lo conocía. Y sobre todo, ¿por qué? Esa noche volví a casa como si nada. Carmen ya se había ido para su turno. Preparé algo de cenar, cené solo, y esperé. A las 2 de la mañana, bajé al trastero por primera vez desde lo ocurrido. Entré con las luces apagadas. El suelo seguía igual, como si nada. Abrí las cajas una por una. Busqué señales, cualquier rastro que me diera una pista. Encontré un pañuelo que no era de ella, o al menos, no de los que usaba normalmente. Era rojo, con perfume. Había olor a sudor mezclado con desodorante masculino. Cerré todo, volví a subir, y esa noche sí dormí. No profundamente, pero lo suficiente para que al día siguiente supiera exactamente qué iba a hacer. Cuando llegó el viernes, ya tenía el plan. Fingí estar dormido cuando Carmen volvió de su turno. Me desperté una hora después, como si nada. Le pregunté si quería hacer algo el fin de semana, me dijo que no sabía si tenía plan con las chicas del hospital. Y ahí me dio el primer error. Carmen no salía los fines de semana por la noche. Nunca. Usaba sus noches libres para descansar. Que me dijera eso sin pensarlo fue su fallo. Asentí. No dije nada. Me fui a trabajar. Ese día hablé con mi primo Dani. Tiene una tienda de cámaras de seguridad, de esas pequeñas que se pueden esconder en cualquier sitio. Le dije que tenía un problema con alguien en la comunidad, que me habían forzado el trastero y quería saber si entraban otra vez. No hizo preguntas. Me vendió una cámara que se activaba con movimiento y enviaba notificaciones. Me enseñó a instalarla. Esa misma tarde, con Carmen en casa, le dije que iba a bajar al trastero a ordenar unas cajas. Aproveché y la instalé detrás de un estante, bien escondida, con vista directa a la puerta. Salí como si nada. El sábado fue largo. Carmen se fue a media tarde diciendo que iba a tomar algo. Vestida como si fuera a una cita,
pero sin disimular demasiado. Me dijo que no sabía a qué hora volvería. Le dije que disfrutara. Y entonces comenzó la espera. Me quedé en casa, viendo el móvil cada 5 minutos. Nada. Hasta las 22:42. Notificación. Movimiento en el trastero. Abrí la app. Video. Se ve la puerta abrirse, entra ella. No sola. Él va detrás. No se ve su cara. Solo que es más alto que ella, lleva una sudadera con capucha. Carmen enciende una pequeña luz, se apoyan contra la pared. No hablan. Solo se besan. Ella le quita la camiseta. Él le levanta la falda. Todo ocurre ahí mismo. En mi casa. En mi trastero. En video. Se ve. Se escucha. Dura unos 14 minutos. Luego salen, ella se acomoda la ropa, él se pone la capucha, se va por el mismo pasillo. Ella apaga la luz. Cierra. Me quedé mirando la pantalla mucho después de que acabara el video. No sentí celos. Sentí asco. Rabia. Frialdad. Porque ya no era una sospecha. Era un hecho. Confirmado. Grabado. Real. Carmen estaba follando con otro en mi casa, como si yo fuera un fantasma, como si todo lo que habíamos vivido juntos no valiera una mierda. Y ahora que tenía la prueba, ya no tenía dudas. Tenía algo mucho más útil, una razón para actuar. La esperé despierto, sentado en la mesa del comedor, con la luz encendida y el portátil cerrado delante de mí como si fuera un objeto cualquiera, aunque por dentro supiera que ahí estaba todo. No miré el reloj, pero sabía que pasaban de las 3 de la madrugada cuando escuché la cerradura. Carmen entró despacio, con esos movimientos calculados que ya había aprendido a reconocer, dejó el bolso sobre la silla, se quitó los zapatos sin hacer ruido y dio un pequeño salto cuando me vio sentado frente a ella. No gritó, no se sobresaltó demasiado, solo se quedó quieta, observándome, evaluando la situación como si fuera una guardia más en el hospital y yo un paciente difícil. Me preguntó por qué estaba despierto y yo le respondí que necesitábamos hablar, y ahí ya noté como algo en su cara se tensaba, no miedo, sino fastidio, como si la estuviera sacando de una comodidad que pensaba que tenía asegurada. Ahora no es buena hora, estoy cansada, me dijo mientras se servía un vaso de refresco. Mañana hablamos. Le pedí que se sentara. No alcé la voz. No golpeé la mesa. No hice ningún gesto raro. Solo le pedí que se sentara y me mirara a la cara. Lo hizo a regañadientes, cruzando las piernas, con los brazos apoyados en la mesa, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Yo estaba repasando mentalmente todo lo que había decidido no decir, todo lo que no quería que sonara a excusa o a súplica, porque no iba a suplicarle nada. Cuando le pregunté desde cuándo llevaba follando con él, al principio fingió no entenderme, me preguntó de qué hablaba exactamente, y entonces supe que iba a intentar tomarme por idiota hasta el final si yo se lo permitía. ¿Desde cuándo?, repetí. ¿Desde cuándo te estás viendo con él? Se levantó de la silla, empezó a caminar por la cocina, se apoyó en la encimera y me dijo que estaba imaginando cosas, que estaba paranoico, que estaba cansada de mis silencios y de mis miradas raras, que si quería discutir mejor lo dejáramos para otro día. La dejé hablar. No la interrumpí. Esperé a que soltara todo ese discurso aprendido que seguramente ya había usado con alguien más. Cuando terminó, abrí el portátil y lo giré hacia ella sin decir una palabra. Le di al play. No subí el volumen. No hizo falta. Se quedó mirando la pantalla, primero confundida, luego rígida, y finalmente blanca, completamente blanca. No lloró. No gritó. No me pidió perdón. Cerró los ojos durante unos segundos y se sentó otra vez. No es lo que parece, dijo al final, sin convicción. Me reí. No una risa nerviosa,
sino una risa seca, breve, de esas que salen cuando ya no hay nada que salvar. Le pregunté si también iba a decirme que era un malentendido, que era una broma, que había sido un error. Me respondió que no era eso, que no sabía cómo explicarlo, que estaba pasando por un momento complicado, que se sentía sola desde hacía tiempo. Ahí fue cuando perdí la calma. Me levanté de golpe, tiré la silla hacia atrás y le pregunté si también se había sentido sola cuando decidió follárselo en el trastero de nuestra casa, si en ese momento estaba pensando en su soledad o simplemente le daba igual todo lo demás. Me gritó que bajara la voz, que los vecinos podían escuchar, y eso fue lo que más me enfureció, que su preocupación en ese momento fuera el ruido y no el hecho de haberme traicionado de la forma más sucia posible. ¿Quién es?, le pregunté. ¿Quién coño es? No respondió al principio. Bajó la mirada. Le repetí la pregunta. Me dijo un nombre. Javier. Me dijo que trabajaba en mantenimiento del hospital, que se habían conocido hacía meses, que al principio solo hablaban, que luego se les fue de las manos. Le pregunté cuántas veces. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si había sido en nuestra cama. Dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. Golpeé la mesa con el puño, no para asustarla, sino porque no podía contener el cuerpo, porque todo lo que tenía dentro estaba buscando una salida. Ella se levantó y empezó a llorar entonces, de verdad, no antes. Me dijo que estaba confundida, que no quería hacerme daño, que no había planeado que yo lo descubriera así. Le dije que no me importaba cómo lo había planeado, que lo había hecho, y que eso era lo único que contaba. La discusión subió de tono. Yo le dije cosas que llevaba meses guardándome, que me había sentido apartado, utilizado, invisible. Ella me respondió que yo también había cambiado, que me había vuelto distante, que parecía un mueble más de la casa. Le dije que eso no justificaba abrirse de piernas para otro en mi propia casa. Me dijo que no era tan simple. Le respondí que sí lo era, que las cosas básicas siempre lo son, que o respetas a la persona con la que estás o no lo haces. No hay término medio. No hay contexto que lo arregle. En un momento dado intentó tocarme el brazo y se lo aparté con brusquedad. No la empujé. No la insulté físicamente. Pero la mirada que le lancé la hizo retroceder. Me pidió que habláramos con calma. Le dije que ya habíamos hablado suficiente. Le pedí que me dijera si lo amaba. Se quedó callada demasiado tiempo. Eso también fue una respuesta. Le dije que se fuera esa noche, que cogiera lo que necesitara y se marchara. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le recordé que sí, que tenía a Javier, que seguro estaría encantado de recibirla. Me dijo que no fuera cruel. Le respondí que la crueldad había empezado mucho antes de esa conversación. Intentó negociar, me habló de terapia, de darse un tiempo, de intentar arreglarlo. Le dije que no iba a compartir techo con alguien que se había reído de mí mientras yo sacaba al perro. Eso la desarmó. Me miró como si fuera la primera vez que entendía de verdad lo que había hecho. Se fue al dormitorio a hacer una maleta. Yo me quedé en el salón, con los brazos cruzados, escuchando cómo abría cajones, cómo tiraba ropa dentro sin cuidado, cómo sollozaba en silencio. Cuando volvió, llevaba una mochila y una bolsa de deporte. Se quedó parada en la puerta, me pidió que no hiciera nada impulsivo, que pensara en los años juntos. Le dije que ya lo había pensado, y que precisamente por eso no había nada más que hacer. Antes de irse, me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que eso habría sido más fácil, que lo que sentía era algo peor, una indiferencia que acababa de nacer y que sabía que iba a crecer rápido. Cerró la puerta detrás de ella. No dio un portazo. Se fue en silencio. Me quedé solo en casa, rodeado de cosas que ya no tenían el mismo peso. No bebí. No lloré. No llamé a nadie. Me senté otra vez en la mesa y apagué el portátil. La confrontación había terminado,
pero lo que venía después iba a ser todavía más largo. No pasó ni una hora desde que cerró la puerta cuando empecé a moverme, no por impulso, sino porque llevaba días preparándolo todo en la cabeza y ahora solo tenía que ejecutar sin titubeos. Recogí la cocina, apagué luces, cerré ventanas y me senté en el salón con una libreta vieja que encontré en un cajón, de esas que usaba antes para apuntar gastos, y empecé a escribir nombres, fechas, cosas concretas que había ido acumulando sin saber muy bien para qué. No estaba buscando hacer daño por hacer daño, ni vengarme de una forma teatral. Lo que quería era dejar claro que no se puede pisotear a alguien y marcharse sin consecuencias, que las decisiones tienen un precio y que esta vez no lo iba a pagar yo solo. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo. No di explicaciones. Nadie las pidió. Bajé a la gestoría del barrio donde un amigo de mi padre llevaba temas de separaciones y herencias desde hacía años. Le conté lo justo, le enseñé el video, le expliqué que no quería montar un circo, pero tampoco quería que ella saliera beneficiada de algo que había destrozado por su cuenta. Me dijo que, tal y como estaba la situación, lo mejor era moverse rápido, dejar constancia legal de todo antes de que hubiera versiones interesadas. Salí de allí con una lista clara de pasos y con la sensación de que, al menos en ese terreno, no estaba improvisando. Después fui al banco. Nuestra cuenta era conjunta. Siempre lo había sido. Nunca me preocupé por eso porque jamás pensé que haría falta. Pedí dividirla, congelar movimientos grandes, dejar constancia de que desde ese momento cada gasto importante debía ser comunicado. El gestor me miró raro cuando le dije que lo quería hacer ese mismo día, pero no preguntó demasiado. Firmé papeles, pedí extractos, imprimí todo lo de los últimos meses. Ahí aparecían gastos que ya no eran solo copas o cenas normales. Hoteles. Gasolina en horarios que no cuadraban con su trabajo. Compras que jamás había visto en casa. Todo eso lo guardé en una carpeta, bien ordenado, porque sabía que tarde o temprano alguien iba a necesitar verlo. Por la tarde llamé a su hermano mayor. No porque quisiera su apoyo, sino porque sabía que él no iba a mentir por ella. Le dije que Carmen se había ido de casa, que había habido una infidelidad, que no iba a entrar en detalles escabrosos, pero que quería que supiera la verdad antes de que le llegara una versión maquillada. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Me pidió tiempo. Le dije que no había prisa, que solo quería que la información fuera correcta desde el principio. Colgué sin dramatismos. No era una llamada para consolarme. Era una llamada para colocar las piezas en su sitio. Esa misma noche Carmen me escribió. Un mensaje largo, lleno de frases que ya había escuchado en la cocina la noche anterior, mezclando disculpas con reproches, pidiéndome que no contara nada a su familia, que no involucrara a nadie más, que no le arruinara la vida. Le respondí con calma, sin insultos, diciéndole que ya no estaba en posición de pedir condiciones, que sus decisiones ya habían involucrado a más gente de la que parecía, y que yo no iba a mentir para proteger algo que ella había destruido. Me contestó con rabia, acusándome de vengativo. No respondí más. 2 días después recibí una llamada del hospital. No de recursos humanos, sino de una supervisora que conocía a Carmen desde hacía años. Me pidió hablar conmigo porque alguien había mencionado mi nombre en una conversación incómoda. Le dije que prefería hacerlo en persona. Fui esa misma tarde. No llevé el video. No hizo falta. Expliqué que Carmen había iniciado una relación con un trabajador del mismo centro, que había ocurrido dentro de instalaciones vinculadas a nuestro domicilio y en horarios que no correspondían a descansos, y que no estaba pidiendo sanciones, solo que quedara constancia por si en algún momento alguien intentaba vender una historia distinta. La supervisora tomó nota. Me agradeció la claridad. Me fui de allí sin mirar atrás. Esa noche Carmen volvió a escribir. Esta vez no fue un mensaje largo. Fue una llamada. No la cogí. Me dejó un audio llorando,
diciéndome que estaba recibiendo preguntas en el trabajo, que su hermano la había enfrentado, que Javier no quería saber nada ahora que las cosas se habían complicado, que todo se le estaba viniendo encima. Escuché el audio entero. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía nada que decirle. Todo lo que podía hacer para cambiar esa situación debía haberlo hecho antes. El siguiente paso fue más sencillo. Cambié la cerradura del trastero. No por miedo a que volviera, sino porque ese espacio ya no era neutral. Mandé un mensaje corto avisándole de que podía venir a recoger sus cosas del piso cuando quisiera, siempre que me avisara antes, y que el trastero quedaba fuera de eso por motivos obvios. Me respondió con un insulto. No contesté. Durante esos días no sentí alivio. Tampoco satisfacción. Sentí algo más seco, más práctico. Cada acción tenía un propósito concreto y se cerraba en sí misma. No estaba improvisando una venganza emocional, estaba reconstruyendo un terreno que ella había dejado lleno de agujeros. La gente empezó a saberlo. No por chismes, sino porque las historias siempre encuentran caminos. Amigos comunes dejaron de escribir. Otros lo hicieron para preguntarme directamente. A todos les dije lo mismo, sin adornos. No exageré. No minimicé. Solo conté lo que había pasado. Eso fue suficiente. Una semana después, Carmen vino al piso a recoger ropa. Yo estaba presente. No entró al salón. Fue directa al dormitorio. Llenó bolsas en silencio. En un momento dado se giró hacia mí y me preguntó si estaba contento con todo lo que había provocado. Le dije que no estaba contento, que estaba tranquilo, y que esa diferencia era importante. Me dijo que había sido cruel. Le respondí que lo cruel fue decidir que mi casa era un lugar para engañarme. No hubo más palabras. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé un segundo en ella. No por debilidad, sino para respirar hondo. Sabía que lo que había hecho iba a marcarla durante mucho tiempo. Sabía que en su trabajo la iban a mirar distinto, que en su familia ya no iba a poder jugar a la víctima, que la relación con Javier se había evaporado en cuanto dejó de ser cómoda. No sentí culpa por eso. Tampoco orgullo. Sentí que había equilibrado una balanza que ella había empujado sin pensar. La venganza no fue gritar ni romper cosas. Fue no permitir que su versión fuera la única que existiera. Fue protegerme. Fue demostrar que no todo se tapa con lágrimas tardías. Y en ese punto, por primera vez desde que vi aquellas medias en el suelo, dormí una noche entera sin despertarme. Después de esa última vez que Carmen cruzó la puerta para recoger su ropa, no la volví a ver en semanas. No pregunté dónde estaba ni con quién, ni me interesó saber si había logrado convencer a alguien más de que todo era un malentendido o si seguía llorando en audios que ya no escuchaba. Me concentré en lo mío. Limpié el piso entero como si fuera nuevo, cambié los muebles de sitio, guardé los álbumes en una caja y la metí en el altillo, regalé varias cosas que ya no quería ver más, tiré otras tantas sin pensar. Empecé a dormir con la ventana abierta y las luces apagadas. Me volví estricto con mis horarios, levantándome antes del despertador, desayunando lo mismo cada día, saliendo a caminar por las mañanas antes del trabajo como si el cuerpo necesitara crear nuevas costumbres para no desmoronarse. En la oficina también lo notaron. No porque me vieran más triste o más distraído, sino todo lo contrario. Llegaba puntual, cumplía sin errores, no hablaba más de la cuenta, no aceptaba cafés, ni salía a fumar con nadie. Volví a ser el tipo reservado que no se mete en líos. Algunos compañeros me preguntaron si estaba todo bien en casa. Les dije que estaba solo ahora, pero bien. Nadie insistió. Los que entendieron, entendieron. Los que no, tampoco importaba. A las pocas semanas de que Carmen se fuera, el abogado me llamó para decirme que ya teníamos todo preparado para presentar la demanda de divorcio. Le pedí que no se la notificara aún,
que me diera un par de días más para cerrar algunas cosas, aunque la verdad era que no sabía exactamente qué cosas eran. Me senté a revisar papeles, cuentas, contratos. Cancelé la tarjeta secundaria que tenía ella. Cambié claves de correos y redes. Fui cerrando puertas, una por una. La noche que decidí hablar con ella fue un jueves. La llamé directamente, sin escribir antes. Tardó en responder, pero lo hizo. La escuché con voz neutra, no nerviosa ni defensiva, simplemente agotada. Le pedí que quedáramos a hablar, en persona, un día a la hora que le viniera bien. No le dije por qué, ni le supliqué. Solo le informé. Me dijo que podía al día siguiente, después de su turno. Quedamos en una cafetería que quedaba a mitad de camino, en una avenida transitada donde no se podía gritar sin que alguien lo escuchara. Llegó con ropa de trabajo, el pelo recogido, cara de no haber dormido bien. No se maquilló. No se arregló para causar impresión. Se sentó frente a mí y pidió un café. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que sobreviviendo. Le respondí que me parecía justo. Le dije que la cita era para dejar todo cerrado, que no iba a insistir en nada que no quisiera aceptar, pero que lo mínimo era tener una conversación final, clara, sin filtros. Le informé que la demanda estaba lista, que ella podía revisarla con quien quisiera, que no estaba pidiendo nada fuera de lo normal, solo que cada uno se quedara con lo que le correspondía. Carmen asintió en silencio. Tomó el sobre que le entregué con los documentos, lo metió en su bolso sin abrirlo y se quedó mirando la taza un rato sin hablar. Entonces dijo que no sabía qué decir, que había pensado mucho en todo, que no entendía en qué momento se había desconectado tanto de lo que tenía en casa. Le dije que tampoco lo entendía yo, que tal vez nunca lo iba a entender, pero que no me interesaba reconstruir una historia donde ya todo estaba roto. Me preguntó si creía que alguna vez podríamos hablar sin rencor. Le dije que tal vez con los años, pero que ahora mismo solo quería distancia. Me preguntó si creía que ella era una mala persona. Le respondí que era una persona que tomó decisiones equivocadas, que eso no la hacía mala, pero que el daño ya estaba hecho y que las consecuencias no se podían borrar con remordimientos tardíos. Nos quedamos ahí sentados un buen rato más. No hablamos mucho. Carmen mencionó que ya no veía a Javier, que él se había alejado cuando las cosas dejaron de ser secretas, que no le importaba en realidad, que lo había idealizado como una salida rápida, una distracción, un escape. No quise comentar nada sobre eso. No tenía sentido. Me pidió que no hablara mal de ella a su familia. Le dije que no hablaba mal, que solo decía la verdad. Asintió sin protestar. Dijo que ya lo sabía. Cuando nos levantamos para irnos, me miró como si esperara algún tipo de gesto. No lo hubo. Le dije que le avisaría cuando el juzgado asignara fecha. Me dijo que entendía. Se marchó sin mirar atrás. Yo caminé hacia el metro con la sensación de haber acabado una etapa, no con alivio, sino con certeza. Esa noche volví a casa y abrí una cerveza. Me senté en el sofá sin la televisión encendida. Cerré los ojos y me obligué a pensar en todo. No para torturarme, sino para cerrar de una vez lo que todavía rondaba. Recordé el día que la conocí, la primera vez que me habló de sus padres, el primer viaje, las cenas en casa de sus amigas, la época en que hablábamos hasta tarde aunque al día siguiente tuviéramos que madrugar. No me permití idealizar nada. Recordé también las discusiones, los silencios largos, los días en los que parecía que solo convivíamos sin tocarnos. Me quedé ahí una hora larga, sin moverme. Después me levanté, lavé el vaso, apagué las luces y me fui a dormir. Los días siguientes fueron más tranquilos. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado, como leer, ir al cine solo, ordenar viejos cajones. Recuperé contacto con amigos que había descuidado. Algunos sabían lo que había pasado y no me preguntaron nada. Otros no sabían nada y se enteraron por mí. Fui claro, directo.
No me escondí. No me victimicé. Una tarde, mientras esperaba que lavaran el coche, Carmen me escribió para decirme que había firmado los papeles y que los entregaría al juzgado al día siguiente. Le agradecí. No hubo más mensajes. Volví al trabajo con más energía. Empecé a salir a correr por las mañanas antes de la oficina. Me impuse rutinas para mantenerme enfocado, para que el vacío no se colara en los huecos del día. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Comprendí que el problema no había sido únicamente la infidelidad, sino la falta de respeto prolongada, el desprecio silencioso, la costumbre de vivir sin comunicarnos realmente. Ahora todo eso estaba claro. Ya no había confusión. Ni necesidad de justificar nada. El último día que hablé con Carmen fue cuando me llegó la notificación oficial del divorcio. Le escribí para confirmarle que ya había firmado yo también. Me respondió con un gracias y un cuídate. No hubo emoticonos. No hubo intentos de reiniciar nada. Era el cierre necesario. Me levanté del escritorio, salí a caminar sin rumbo y supe, por primera vez en mucho tiempo, que todo iba a estar bien. No porque lo deseara, sino porque, simplemente, ya no tenía que seguir soportando lo que no me respetaba. El día que firmé el último documento y supe que el divorcio estaba completamente cerrado, no sentí euforia ni tristeza, solo una especie de vacío ordenado, como si por fin todas las piezas de un rompecabezas desagradable hubieran encontrado su lugar. Salí del juzgado con los papeles en una carpeta y decidí no volver a casa directamente. Caminé por el centro de Madrid sin rumbo, mirando escaparates, escuchando conversaciones ajenas, observando a la gente con una distancia que no me molestaba. Durante años había estado tan concentrado en mantener una estructura de pareja que dejé de notar lo que ocurría alrededor. Ahora todo me parecía más nítido, no porque la vida fuera mejor, sino porque por fin estaba prestando atención. Volví a casa más tarde de lo habitual, pedí comida por aplicación, me duché sin prisa y me senté a comer en el sofá con una serie de fondo que no miré realmente. No pensé en Carmen. No pensé en Javier. No pensé en todo lo que se había destruido. Pensé en mí. En los años que me quedaban. En lo que quería hacer con ese tiempo que había recuperado sin haberlo pedido. No hice una lista. No escribí propósitos. Solo entendí que había una etapa cerrada y que lo siguiente no tenía por qué parecerse en nada a lo anterior. Los días siguientes se hicieron más livianos. No porque pasara algo extraordinario, sino porque las cosas simples volvieron a tener sentido. Volví al gimnasio que había abandonado hace años, no para transformarme en otro tipo de hombre, sino para obligarme a salir de casa y mover el cuerpo. Volví a visitar a mi madre con más frecuencia, sin tener que consultar horarios ajenos ni avisar con anticipación. Retomé contacto con un amigo del instituto con el que solía tocar la guitarra, y una noche nos juntamos en su casa a recordar canciones viejas, sin hablar mucho del pasado, simplemente compartiendo un rato sin pretensiones. Una tarde, mientras ordenaba una estantería, encontré un cuaderno de Carmen. No lo abrí. No porque me doliera, sino porque no me interesaba ya lo que pudiera decir ahí. Lo metí en una caja junto con otras cosas que pensaba donar o tirar, y esa misma semana llamé a una fundación que recoge muebles y enseres para pisos compartidos. Se llevaron el sofá donde dormí la noche que descubrí su infidelidad, la mesa del comedor donde discutimos por última vez, algunas sillas, una estantería. Todo fue reemplazado por cosas que elegí yo, sin preguntar a nadie, sin negociar estilos, sin esperar aprobación. No lo hice con furia, sino con determinación. Ese piso ya no era el mismo. Yo ya no era el mismo. Una noche me escribió su hermano. Me dijo que lo sentía, que nunca habría imaginado que Carmen llegara a algo así, que si necesitaba algo contara con él. Le agradecí el gesto. No buscamos volver a vernos, no fue una invitación a retomar una relación familiar, solo un intercambio respetuoso entre dos personas que sabían lo que había pasado y que no necesitaban fingir nada.
Me sirvió para cerrar otra puerta. A veces uno no necesita explicaciones. Solo hechos claros y coherencia en quienes lo rodean. Hubo un momento, unas semanas después, en el que me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en ella. No lo había buscado. Simplemente sucedió. Me levanté, fui a trabajar, hablé con compañeros, comí fuera, hice una compra rápida, cené, vi una película, y al acostarme entendí que no había aparecido en mi cabeza ni una sola vez. No me sentí culpable. Me sentí libre. No era una victoria. Era una señal de que estaba saliendo del pozo sin necesidad de correr. Con el tiempo empecé a notar otros cambios. Dormía mejor. Comía mejor. Me molestaban menos cosas. Me tomaba los imprevistos con más calma. Empecé a planear un viaje corto, no para huir de nada, sino porque ahora podía organizarlo como quisiera, sin tener que justificar cada gasto o cada decisión. Me fui a Valencia un fin de semana largo, solo, sin buscar aventuras ni reflexiones profundas, solo a caminar por calles nuevas, probar comidas distintas, leer en la playa, dormir sin despertador. Volví con una calma que no había sentido en años. Una tarde, mientras tomaba algo en una terraza con un compañero del trabajo, surgió el tema de las parejas. Él habló de su novia, de los planes que tenían, de cómo estaban aprendiendo a convivir. Me preguntó si pensaba volver a tener una relación. Le dije que no lo sabía, que ahora mismo no estaba buscando nada, que si aparecía algo con sentido, bien, y si no, también. Me miró como si esperara un discurso más elaborado, pero no había más que eso. No necesitaba volver a tener pareja para sentirme completo. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Estaba bien así. Pasaron los meses. El divorcio ya era un recuerdo cerrado. No recibí más mensajes de Carmen. No hubo cartas. No hubo intentos de regresar. Lo que había terminado bien terminado. Empecé a contarle a la gente cercana lo que había pasado con naturalidad, sin dramatismo, como se cuenta cualquier hecho importante de la vida. Algunos me miraban con sorpresa. Otros con respeto. Nadie me cuestionó. Y si lo hicieron en privado, no me enteré. Tampoco me importaba. Un día, revisando fotos antiguas, decidí borrar muchas. No por rencor, sino porque ya no tenían razón de estar en mi teléfono. Guardé solo unas pocas, las que me recordaban momentos en los que estaba realmente bien, aunque ella estuviera ahí también. Aprendí a separar lo que fui de lo que soy. A no odiar lo que una vez me hizo feliz, aunque ahora ya no tuviera cabida. Y así fue como terminé ese capítulo. No hubo venganza espectacular. No hubo redención emocional. Solo hubo decisiones concretas, pasos firmes, consecuencias asumidas. Aprendí que uno puede hundirse sin necesidad de gritar y que también puede salir sin necesidad de aplaudir. Me reconstruí desde lo básico. Desde el silencio. Desde la rutina. Desde la honestidad brutal que te obliga a mirar lo que no querías ver. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi historia, no entro en detalles. Solo digo que estuve casado, que ya no lo estoy, y que no me arrepiento de haber tomado el camino más difícil para recuperar el respeto por mí mismo. No necesito que me entiendan. Solo que no me pregunten si la extraño. Porque la respuesta es simple, extraño quien creí que era, pero ya no me afecta saber que no era así. Porque estoy en paz. Y eso, a estas alturas, es todo lo que me importa.